El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres, se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y él le respondió: ¿por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas fiestas de la Navidad del Señor, la Iglesia se ha llenado de profunda alegría porque tiene la certeza de que en Cristo, que se nos ha manifestado, que se ha hecho hombre, que se ha hecho concreto para nosotros, está toda la salvación que nosotros estamos necesitando. Todo lo que nosotros necesitamos para encontrar la paz, para encontrar la justicia, para encontrar la libertad, para tranquilizar nuestro corazón inquieto, el corazón de toda la humanidad, el corazón de todos los pueblos, está en Jesús. ¿Y en qué consiste esta salvación que el Señor ha manifestado? Consiste en una cosa. Consiste en comenzar a identificar en Jesús lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos pensar, lo que nosotros debemos actuar, cómo debemos vivir nosotros. La humanidad entera hoy está en guerra porque no sabemos vivir entre nosotros como familia humana. Y por eso hoy hay naciones que se están enfrentando unas con otras. Por eso hay conflicto. Hoy las catástrofes naturales nos dicen también del conflicto tan grande que hay de esta familia humana con la familia de la creación. Porque ni siquiera la naturaleza misma está soportando los comportamientos del ser humano. Y lo mismo en los pueblos, en las naciones y en las familias. Todo el conflicto que hay al interno de las familias, que hay al interno de cada uno de nosotros, que hay al interno de todos los pueblos, consiste en que el ser humano no se sabe comportar. A nadie le están gustando hoy los comportamientos de nadie.
En una comunidad religiosa también pueden haber conflictos, porque el comportamiento de este no le gusta a este otro, porque el comportamiento de esta monjita no le gusta a esta otra monjita, o aún dentro de la realidad de una vida sacerdotal, el comportamiento de este obispo no le gusta a estos sacerdotes, el comportamiento de este sacerdote no le gusta a este otro, y no nos entendemos. Estamos siendo inconformes con nuestro modo de actuar, con nuestro modo de vivir, y eso crea prevenciones, crea desconfianzas, crea dolores, crea amarguras, crea conflicto. ¿Dónde encontrar el punto correcto para que todos nos podamos comportar como verdaderamente debemos comportarnos y poder sentirnos a gustos todos unos con otros con nuestros comportamientos? La medida es Jesús. La medida es el Señor, y por eso Él es nuestra salvación. Por eso Él es la luz para un mundo que camina en tinieblas. Las actitudes de Jesús son precisamente las que nos llevan a la reconciliación, porque cuando a Jesús lo ultrajaron, cuando a Jesús lo trataron injustamente, Jesús no pagó con la misma moneda, no devolvió la misma actitud. Lo vimos, por ejemplo, en su nacimiento, cuando el Señor viene como el Rey y el dueño de todo, y a la Virgen la coge el momento de dar a luz, en ningún lugar hay espacio para ellos. Lo rechazan. Es un rechazo a la Virgen, un rechazo a San José, un rechazo al dueño de todo. ¿Y cuál es la actitud de nuestro Señor? ¿Cuál es la actitud de la Virgen? ¿Cuál es la actitud de San José? El amor. Ellos acogen a una humanidad indolente, insensible, y piden por ella. Cuando nosotros ofendemos a Dios mismo con el pecado, ¿cuál es la respuesta de Dios hacia nosotros? La paciencia, la misericordia, el amor. Pedirnos y rogarnos que cambiemos. Nos amenaza con castigo, nos reprende, pero nunca lleva a cabo las amenazas que hace. Si Dios nos pagara con la misma moneda que nosotros le pagamos a Él, ustedes y yo, y nadie existiría. Ni siquiera nuestros primeros padres, Adán y Eva, con el pecado tan grave que cometieron, hubieran podido existir. Y por eso Dios viene a responderle al mundo con una forma diferente a como el mundo responde. Jesús mismo va a enseñar en el Sermón de la Montaña: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Y así es que muchas veces respondemos nosotros. Ojo por ojo y diente por diente. Si me robó 50,000 tengo que quitarle. Si me quitó 20,000 tengo que quitarle. Si mi esposo me fue infiel, yo también le voy a ser infiel. Si me respondió de esta manera, yo también me voy a sacar el clavito y le voy a responder de la misma manera. Hoy la palabra de Dios nos dice en la carta a los Colosenses que debemos amarnos con humildad, con perdón. Pero es que es lo que nos está enseñando Jesús. Y por eso Él se convierte en salvación para nosotros. Porque son las actitudes de Jesús en cada uno de nosotros que van a llegar a transformar el mundo. Son las actitudes del Señor en cada una de nuestras vidas que van a lograr la transformación de los esposos, de las esposas, de los hijos, de las hijas, de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas. Son los comportamientos de Jesús en nosotros. No es otra cosa. Y por eso estas fiestas de Navidad nos piden centrarnos en el Señor. Nosotros no podemos seguir otro ejemplo más que el del Señor. Hoy, por ejemplo, Jesús nos muestra una actitud muy impactante.
se les pierde a su papá y a su mamá. Tiene tan solo 12 añitos. Ellos acababan de estar en las celebraciones de Jerusalén, en las fiestas de la Pascua, y ya van de regreso hacia su casa de Nazaret. Y a la Virgen le pareció normal que el primer día, pues él estuviera por ahí jugando. Era lo más normal, las familias andaban juntas, y ella pues no se preocupó, porque también tenía la libertad de dejarlo jugar, y a la edad de 12 años lo soltó a que se pusiera a jugar. Igual iba dentro de la caravana, iban con sus familiares, iban con sus amigos, y todos se conocían. Pero cuando llega la hora de la noche, es la hora de que ese pequeño esté con ellos. Y no está, no aparece por ningún lado. Y viene la angustia de la Virgen y se devuelven a buscarlo. Un segundo día buscándolo y no lo encuentran. Pasa la noche, un tercer día se regresan a Jerusalén y al tercer día lo encuentran en el templo. Imagínense cómo estaba el corazón de la Virgen y San José. No les dijo nada, no les pidió permiso, ni siquiera les hizo algún comentario. Y además ese niño era el encargo que Dios le había dejado. Simeón ya le había profetizado que ese niño le iba a causar muchos dolores. Que por causa de él, a ella una espada le iba a atravesar el alma. Lo encuentra en el templo y es apenas justo el reclamo de la Virgen. ¿Por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo estábamos preocupados buscándote, angustiados. Ojo con la respuesta del Señor, que es muy importante para nosotros en estos tiempos. Porque ahí está la solución para todos los problemas de nuestra vida. Jesús le responde y dice: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en las cosas de mi Padre? ¿Qué le dijo a la Virgen y a San José? Ustedes no tenían que angustiarse porque hay algo más importante que ustedes, y es mi Padre Dios. Es hacer la voluntad de Dios, es obedecerle a Dios. Esa respuesta que la Virgen no entendió inmediatamente se convirtió luego en un consuelo para el corazón de la Virgen. ¿Por qué? Porque la tarea de toda mamá y de toda papá en la vida matrimonial es darle una buena educación a sus hijos y enseñarle cuál es la prioridad de la vida. Y esto demuestra que San José y la Virgen habían cumplido una educación muy buena con su hijo. Es que estaba dedicado a lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Dios. Obedecerle a Dios. Escuchar su palabra. Por eso el Salmo 127 hoy, este salmo siempre lo recomienda la liturgia para la celebración del sacramento del matrimonio. Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. ¿De quién había aprendido Jesús a la edad de 12 años esa radicalidad por las cosas de Dios? Porque es una radicalidad hasta el punto que no le pidió permiso a su papá y a su mamá para irse al templo. Se la había aprendido precisamente a San José y a la Virgen. ¿Cómo es la educación hoy de los hijos? ¿Será que la primera preocupación de los papás es infundirle ese amor a Dios a los hijos por encima incluso del amor a ellos? ¿O todo lo contrario? A estos muchachitos hay que enseñarles un respeto absoluto por papá y por mamá. Ese no fue el compromiso el día que se casaron. Cuando la iglesia públicamente les preguntó si estaban dispuestos a recibir los hijos como un don de Dios y a educarlos en la ley de Dios, allá dijeron sí, sí estamos dispuestos. La prioridad de un papá y de una mamá con sus hijos es enseñarles que Dios es absoluto y que a Dios se le ama por encima de ellos. Por encima de papá y de mamá. Porque Dios está primero que ellos.
porque Dios fue quien les dio la vida, porque Dios es quien les ha dado todo. Hay papás que educan y exacerban a sus hijos porque los educan para ellos, no para el cielo, no para la vida eterna, no para la salvación. Y esa no es una educación basada en el Evangelio, por lo menos en los compromisos del matrimonio. La educación que tienen el cuarto mandamiento, que lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica, enseña precisamente cuál es la tarea de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Y la primer tarea de los padres con los hijos es enseñarles desde pequeñitos que tienen que amar a Dios por encima incluso de su propia vida, por encima de sus propios caprichos, por encima de sus propios quereres. Por eso estamos hoy como estamos, porque la mayoría de la educación de los hijos, aún dentro de la iglesia, no ha estado fundamentada en eso. ¿Y cuál es el criterio que nosotros los cristianos tomamos para hacer esto? El mismo Evangelio que hoy nos dice que a la edad de 12 años Jesús no fue grosero. Y la Virgen no le reprochó más y le dijo, ¿cómo me contestas así? No, es que él estaba en lo cierto. Es que eso era lo correcto. Adorar al Padre, buscar a Dios, amar a Dios. Y ahí se le terminó la angustia a la Virgen. Hoy, cuando incluso algunos dentro de la iglesia dicen, no vuelva fanáticos a sus hijos, no los vuelva exagerados. Esa es la educación del anticristo hoy, del demonio, del mismo mundo. ¿Por qué no le enseñas a ese hijo y a esa hija cuál es la verdad de su existencia humana? ¿Creen que un papá y una mamá es capaz de darle la vida? Eso es una mentira. Eso es una mentira. La vida es un don de Dios, viene de Dios, tanto que ni siquiera la ciencia es capaz de crear vida. Ni siquiera la ciencia. Yo recuerdo cuando yo me iba a venir para la comunidad, hubo sacerdotes que se acercaron a decirle a mi familia, cuidado con Omar que se va a volver fanático en esa comunidad. Porque hoy es así. Quien esté buscando a Dios con todo su corazón es un fanático, pero quien esté viviendo una vida de pecado, de doblez, de mentira, a ese lo felicitan y lo aplauden, bravo. Porque es la mediocridad en la que vivimos. Esa gente sí está cuerda, porque viven en el pecado. Esos sí hacen lo correcto porque son deshonestos. Esos sí hacen lo correcto porque son ladrones. Esos sí hacen lo correcto porque son lujuriosos. Esos sí hacen lo correcto porque son dobles. Y eso es lo que se está aplaudiendo hoy en el mundo y aún dentro de la iglesia. Pero el que esté buscando, a mí me escribe todos los días personas, esto seguramente lo va a escuchar esta persona, ¿cómo es posible que porque lleguen a adorar a Jesús en el Santísimo, hayan hasta sacerdotes pendientes para ir a criticar a esa persona y señalarla y hasta cerrarle la capilla? ¿Cómo es posible? Eso solo es del demonio. Eso no lo hace un emisario de Dios. Que hayan obispos cerrando templos para que la gente no tenga adoración eucarística. Eso solo lo hace Satanás. Solo lo puede hacer el demonio. ¿Cómo es posible que se cierren oratorios, que se le impida a la gente adorar al Señor en la Eucaristía? ¿Cómo es posible eso? Pero ¿saben qué? Muchos católicos aplauden eso. Es que ese sacerdote sí está bien formado. Ese sí sabe que es una buena formación espiritual. Es que la gente no puede ser fanática. Porque hoy es fanático el que ama a Jesús en la Eucaristía. Y Jesús es un fanático a la edad de 12 años. ¿Cómo leen ellos este Evangelio?
¿Cómo lo leen esos que saben tanto de Sagrada Escritura, de teología? ¿Cómo lo leen? 12 años se le perdió al papá y a la mamá para ir a adorar al Padre. Pero vayan y miren la insensatez que hay hoy cuando se hacen algarabías en lo superficial, en lo mediocre. Todo es aplaudido y todo es felicitado. Eso sí, con tal de que se ofenda a Dios. Con tal de que se ofenda a Dios hay que aplaudir todo eso. Pero el amor por Dios, eso sí no. Hay papás que no le toleran eso también a sus hijos. Para un esposo, su esposa es buena si deja de orar tanto. O para viceversa, su esposo es bueno si no ora tanto, pero es que se vuelve fanático. ¿En qué estamos hoy? Definitivamente esta pandemia, el Señor lo advirtió, iba a levantar el tapete. Y lo ha levantado y está dejando que ver qué era lo que verdaderamente había en ese supuesto catolicismo de algunos. Lo que había era una mentira disfrazada de piedad. Y menos mal el Señor nos está haciendo el favor de sacar todo esto a la luz. ¿Cómo es posible que hoy no se adore a Dios? Que no se ame a Dios sobre todas las cosas. Que nosotros no luchemos porque Dios sea el primero. ¿Cómo es posible que estemos tan fríos, tan duros, que eso no nos haga nada? Hace poco me mandó alguien, porque eso me pasa muchas veces. Padre, imagínense, llegó un señor, se robaba las hostias, tiró un viaje en el piso, allá están tiradas. ¿Y ustedes creen que a muchos sacerdotes eso les duele? ¿Ustedes creen que hay obispos que eso les duele? ¿Ustedes creen que hay religiosos, religiosas que eso les duele? No les duele. Pero Jesús hoy a los 12 años, ¿por qué me buscaban? Le reclama a su papá y a su mamá. Yo debía estar en las cosas de mi Padre. Que esto a veces descomponga a la gente, claro que la descompone, es que lo que está pasando hoy es espantoso. ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos a un nivel de tanta insensatez? Yo no lo alcanzo y no lo quiero entender jamás. Porque yo he visto cómo dentro de la iglesia se felicita y se le ayuda a quien vive una vida doble, incluso en la vida sacerdotal, y a quien quiere buscar la santidad, se le pone todas las trancas de la vida. Eso se está viendo hoy en la iglesia. Es real. Es real. Y la gente feliz vistiéndose con apariencias de santidad, pero con vidas dobles. Nosotros Jesús a la edad de 12 años, esa libertad tan grande, a mí me admira mucho esa valentía de Jesús, esa serenidad en su interior. Jesús no dice allá, ¿será que estaré haciendo bien o mal viniéndome a la casa de mi Padre? No, Él sabe que está haciendo lo correcto. Jesús era tan libre, que cuando sus mismos apóstoles íntimos lo iban a dejar solo, Jesús no se dejó manipular de ellos. No se dejó manipular por sus caras tristes, amargadas, porque las pusieron. Él iba para donde iba. Yo voy a agradar al Padre y mi objetivo es el Padre. Nosotros en este camino hacia el cielo no podemos ponernos a mirar si a este le gustó o a este otra le gustó o qué cara me hizo. No, vamos para donde vamos. Y esa es la libertad de Jesús. Si a este sacerdote le gustó, a este otro no, si a este le pareció. Es que no es la pregunta que el cristiano se debe hacer frente a Dios. Es preguntarle a Dios, Dios, ¿a ti te gusta? Dios, ¿tú quieres esto? ¿Cuál es el criterio de discernimiento hoy de muchos dentro de la iglesia? ¿Será que le gusta a mi esposo? ¿Será que le gusta a mi esposa? Ese no es criterio de discernimiento para un cristiano. ¿Será que a Dios le gusta o no le gusta? Ese es nuestro criterio de discernimiento.
El criterio de discernimiento de Cristo es, ¿le gusta a mi Padre Celestial o no le gusta a mi Padre Celestial? Por eso San Pablo dice que uno tiene que ser sí, sí, no, no. Y Jesús dice también, hay que ser sí, sí, no, no, porque lo demás es del demonio. El criterio nuestro es Dios, porque Él fue el que nos creó, Dios fue quien nos redimió. El criterio de una esposa no puede ser su esposo, el criterio de un esposo no puede ser su esposa para llegar al cielo. El criterio de una mamá no pueden ser sus hijos para llegar al cielo. El criterio de un papá no pueden ser sus hijos para llegar al cielo. Tiene que ser Dios. El criterio mío como sacerdote para llegar al cielo no puede ser lo que piense la gente, le guste o no le guste. Ustedes se imaginan donde yo me la pasara preguntándome, ¿será que esto sí les gusta, no les gusta? ¿Será que si digo esta? Imagínense que yo haga la homilía pensando así. ¿Será que esto le gusta a Cali? Sería un completo esclavo del mundo. Pero en toda su totalidad, no de Cristo. Yo le pregunto al Señor lo que tú quieras y como a ti te guste. Omar, te van a despreciar por eso. No importa, Señor, ¿te gusta? Sí, a mí me gusta. Listo. Eso es lo importante, porque a mí la redención no me la dio nadie más, solo Jesús. Y esa es la libertad que Jesús tiene a los 12 años. Yo pregunto, ¿nosotros somos libres? Porque el que vive a toda hora obrando y actuando conforme a lo que les gusta a los demás es un títere y un completo esclavo de los demás. Eso está como el que tiene amiguitos y, ay, para no perder los amiguitos, voy a hacer esto. Tú eres un esclavo o una esclava de tus amiguitos. No eres libre. No eres libre. Nosotros tenemos que aprenderle a Jesús esa libertad. Porque queremos ir al cielo o no. Levanten la mano los que quieren ir al cielo. Cada uno, no crean que eso... Aquí es cada uno de cara al Señor. Y cada día el Señor nos está dando la oportunidad de llegar al cielo. Hoy nos lo podemos ganar. Pero hay que mirar a Jesús en esta libertad tan grande. El Papa Benedicto XVI, comentando este pasaje, habla precisamente de esta libertad tan grande que tiene Jesús a la edad de 12 años para buscar y hacer la voluntad del Padre. ¿Ustedes creen que a mí cuántas veces no se me ha acercado gente y hasta sacerdotes y todo a decirme, Padre, eso no es voluntad de Dios? Mire, eso que usted dice, ¿y saben qué hago yo? Los escucho. Yo sí hago el ejercicio de escuchar, los escucho y vengo y le pregunto al Señor, Señor, ¿eso que me dijeron si es cierto o no? ¿Y saben qué me dice la mayoría de las veces el Señor? No es cierto, no les hagas caso. Mira sus vidas, míralos. Mira sus vidas para que te des cuenta si me agradan o no me agradan. Míralos. Es que el Señor nos la pone tan fácil, porque para eso vino Jesús, el Verbo eterno, al mundo, para hacer la voluntad del Padre, no vino para otra cosa. La carta a los Hebreos dice que lo que a nosotros nos santificó y nos salvó fue la obediencia de Jesús al Padre, no otra cosa. No crean que fueron los milagros, no fueron los exorcismos, no fueron las predicaciones de Jesús tan extensivas, no fueron las largas horas extensivas predicando que utilizó, no. Fue la obediencia al Padre. Por eso él mismo lo dice en el Evangelio, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y me dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, la gente se curaba, se paraban de la silla. No los conozco. Yo no te voy a preguntar si hiciste... Y hay gente que tiene el don de milagros. ¿Sí? Señor, pero hicimos exorcismos. Mira, yo no dormía en semanas atendiendo gente, orando por liberación para que se le fueran los demonios.
Yo no te estoy preguntando por eso. ¿Hiciste mi voluntad? Santa Teresita no hizo exorcismos, nunca salió del convento, ni tenía gracias extraordinarias. 24 años, santa, doctora de la Iglesia, patrona universal de las misiones. Señor, pero yo fui a predicar retiros, fui a hacer misiones. No te estoy preguntando por eso. Hiciste la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es el reproche de Dios en el Antiguo Testamento? Uno solo, que nadie le quería obedecer. Este pueblo obstinado, persinado, no quiere obedecer, no quiere hacer mi voluntad. Empezó desde nuestros primeros padres, no querían hacer la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? Lo que Dios no había podido encontrar en el hombre. Abraham fue el que obedeció más perfectamente, y la Virgen. La obediencia más perfecta fue la de la Virgen. Abraham obedeció, pero tuvo sus bachecitos, ¿sí? No en su totalidad. La Virgen lo superó. La obediencia perfecta al Padre fue la de Jesús. Jesús no le negaba nada a su Padre. ¿Ustedes creen que Santa Teresa de Calcuta, por qué llegó a ser grande? Ella hizo un cuarto voto. No crean que fue el irse a las cuevas negras de la India y atender a esos leprosos y besarlos. No crean que fue eso. Ella hizo un cuarto voto de no negarle nada a Jesús. Obedecerle, ese fue el éxito de su misión. ¿Y saben esa mujer de dónde se le ensanchaba el corazón para hacer lo que hacía? Eucarística, como ustedes no se la imaginan. Pero todos presentan a la Madre Teresa de Calcuta y la promoción que hacen de su vida son la cantidad de pobres a los que atendió. No, eso fue un efecto de la obediencia a Dios. Porque ella no tuvo una prioridad más grande que obedecerle a Dios. Por eso hizo todo lo que hizo. Le decía un periodista: madre, eso que usted hace, yo no lo haría por todo el dinero del mundo. Dijo: yo tampoco. Yo lo hago por amor a Dios. ¿Ustedes creen que es en el hacer y hacer y hacer y hacer que está la clave de la vida cristiana? No, esos pobres que hoy se dedican, miren, hay movimientos laicales que sacaron a las mamás del hogar para llevárselos supuestamente a salvar almas, y mentiras que se están perdiendo las de ellos y la de sus hijos, porque van y los entretienen por allá un fin de semana y sus niños necesitan a sus papás ese fin de semana. Porque esa sí es la voluntad de Dios, que papá y mamá estén con sus hijitos. Pero es que estamos yendo allá en muchas almas. No, Dios no necesita esas muchas, necesita el 1 o el 2 o los 3 que te dio a ti. Cuídalos, protégelos. Esa es la voluntad de Dios. Dios no necesita que las mamás estén fuera del hogar. No las necesita fuera del hogar. Pero es que necesitamos tener un poquito más de dinero para poder tener un mejor balance familiar. No, Dios no necesita eso. Dios necesita que esa mamá esté con su hijo, con su hija, que esté ahí pendiente. Ese hijo no necesita un poquito más de plata para tener más comodidad. No lo necesita. Ese hijo necesita algo más valioso. Necesita tener siempre a su mamacita ahí cerca. Saber que está ahí en el hogar. ¿Qué hace el demonio? ¿Qué ha hecho el demonio? Yo atiendo jóvenes. Y saben, las heridas más fuertes en los jóvenes son de abandono y de rechazo. Y las más dolorosas son las de abandono. ¿Por qué abandono? Padre, porque mamá no estaba. Qué pecado, ella estaba muy ocupadita, tenía... Y jóvenes adictos que se han intentado suicidar varias veces porque no tuvieron la cercanía de mamá. Y la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II lo dijo proféticamente, que el papel de la mamá en el hogar era insustituible. Nadie lo puede reemplazar. Hoy es día de la Sagrada Familia y miremos la tarea de la Virgen y San José.
¿Cuál fue la prioridad de San José y de la Virgen? La voluntad de Dios en ese niño. Y por eso San José le dijo, Herodes va a matar al niño, huye. Y Herodes se lo llevó a Egipto, obedeciéndole a Dios. Por eso nosotros tenemos que vivir en la voluntad del Señor. Padre, ¿y uno cómo conoce la voluntad? Conocer la voluntad de Dios es lo más fácil que hay. Vaya al Evangelio, permece del Evangelio, conozca a Jesús desde el Evangelio y ahí está la voluntad de Dios. Y si no le queda muy clara, coja el catecismo, métase el catecismo en el corazón y esa es la voluntad de Dios, ya no más. No necesitas saber más, ahí está lo que Dios quiere. Ay, padre, pero es que, mire, el catecismo dice acá, y este padre que de mi parroquia dice esto, ¿a quién le tiene que creer? Créale al catecismo. Ese pobre padrecito, ore por él porque no está en la voluntad de Dios. Padre, en el catecismo dice esto, sobre la familia, pero este obispo dice esto, y yo escucho a este obispo todo, y hasta cita el catecismo. Así te lo cite, tú tienes que ir al catecismo. Padre, y en el catecismo dice esto. La voluntad de Dios es lo que dice el catecismo, no lo que diga este obispo. Padre, pero es muy bueno, es muy santico. Pues seguramente no es tan santo, porque no está en conformidad con la voluntad de Dios. Por eso la iglesia no canoniza a nadie en vida. Y después cuando los va a canonizar les hace una revisión a ver cómo fue el desenlace de su vida en torno a la voluntad de Dios. Porque esa es la santidad. La santidad es muy fácil. Es hacer la voluntad de Dios. Madre Teresa de Calcuta, ¿por qué es santa? Porque hizo la voluntad de Dios. Tanto que ella estaba feliz en su convento primero, que era Loreto, feliz. Una monja plena, realizada. Y la voz le comenzó a hablar que fue Jesús. Teresa, te necesito allí. Te necesito allí en los agujeros negros de la India. Y ella, obedeciéndole a esa voz, se fue. Y todo lo que hacía Madre Teresa de Calcuta, todo, pasaba por el discernimiento de la Eucaristía, de la palabra del Señor, todo. Y por eso fue tan eficaz. Por eso la iglesia dice que el que hace muchas cosas, pero no las hace en la voluntad de Dios, lo que hace es un filantropismo, ¿sí? Pero eso no es evangélico, ¿sí? Y eso lo hacen los artistas también y les va hasta mejor, ¿sí? Uno tiene que hacer las cosas en orden a la voluntad de Dios. Y ese es el ejemplo que Jesús nos da hoy. Miren, decidirnos por hacer la voluntad de Dios es un riesgo muy alto. Porque ¿qué le pasó a Jesús, a la Virgen, a San José? Sufrieron, les fue muy bien, porque ese sufrimiento les dio el premio más grande, ¿sí? Ganarse la plenitud. Dios dijo, a todo el que sea fiel yo le entregaré en herencia a las naciones, me las pedirá y yo les daré el gobierno de la nación. Mire el Padre Pío, aquí en la tierra lo limitaron, en el cielo ¿quién lo limita? Se mueve por todo el mundo. Yo muchas veces lo invoco y siento que me ayuda, ¿sí? Ese no tiene límites hoy, no tiene límites. Se mueve por todo el mundo ayudando a todo el mundo. Eso es lo que hace Dios cuando somos fieles. Madre Teresa de Calcuta hoy tiene límites. No tiene límites para ayudar las almas. Cuando Santa Laura Montoya, estando en vida, se dio cuenta de que ella en el cielo iba a ser más efectiva, le dijo, Señor, llévame rápido. Yo quiero, porque allá le mostró el Señor, le dijo, mira, Laura, cuando vengas aquí al cielo, si quieres trabajar por los indios, de acá al cielo vas a trabajar sin límites. Acá puedes ir donde quieras, a la hora que quieras, y vas a ser más efectiva. Y dijo, no, yo me quiero ir para el cielo. Yo allá trabajo más y allá gano más almas para Dios. Y por eso aprovechó el sufrimiento, comenzaron a perseguirla, y ella dijo, esto es una bendición porque esto me lleva más rápido al cielo. Y hoy Santa Laura Montoya es más efectiva allá. ¿Ustedes creen que nuestra fundadora, la Madre Alicia,
Yo antes tenía límites para hablar con ella, hoy no. Hoy no, cuando quiera, a la hora que quiera. Y ahí está. No tiene límites. En el cielo los santos no tienen límite. Porque Dios los deja, les entrega todo lo que ellos quieran hacer, háganlo. Por eso a nosotros, ¿ustedes creen que nosotros nos estamos salvando por la gente que está acá en la tierra? No, es la iglesia con la que estamos en comunión, la iglesia triunfante que intercede por nosotros, por ti, por mí. ¿Ustedes creen que la gente se está salvando porque es que hay gente que se desgasta, porque este otro se... No. Son los santos que trabajan constantemente por nosotros. La iglesia es una sola y estamos en comunión con la iglesia triunfante. Por eso los santos, es tan bueno tener amigos santos, porque esos ayudan de una manera impresionante. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo que el Señor nos está dando, porque es una posibilidad muy grande para llegar a la vida eterna. Y si queremos ayudarle a Dios en la salvación del mundo, pues Él está ansioso que lleguemos rapidito allá, porque allá vamos a ser más efectivos que acá. Entonces, pidámosle al Señor, primero, la gracia de tener la libertad de obedecerle solamente a Él y buscarlo solamente a Él. Eso es lo que nos dice encarecidamente la iglesia y lo que nos está enseñando el Evangelio de hoy. ¿Sí? La verdadera autoridad de una familia es Dios. Miren, cuando un esposo, una esposa están buscando la santidad, ¿ustedes creen que se entienden o no? Cuando un esposo y una esposa, los dos buscan la santidad, ¿se entienden o no se entienden? Cuando los dos buscan la santidad, eso se entienden perfectamente. Cuando el uno la quiere y el otro no, eso entra en conflicto, ¿sí? Cuando en un hogar papá y mamá buscan la santidad y los hijos buscan la santidad también, ¿se entienden o no se entienden? Eso es un lugar estupendo, ¿sí? Ahí ya eso es todo el mundo para el mismo lado, para el cielo. ¿Cómo Jesús hace que nos entendamos tan fácilmente? Miren, yo tengo amigos sacerdotes que ni vivo tanto hablando con ellos, pero me entiendo tanto con ellos. Yo es que está buscando lo mismo que yo estoy buscando. Nos entendemos de una maravilla. Es una cosa impresionante, hasta en el lenguaje, ¿sí? Y dice el uno una cosa y dice, cierto hermanito, esto. Es una cosa armoniosa, ¿sí? Pero vaya usted con uno que no esté buscando lo mismo para que vea. No. ¿Cómo esa familia de Nazaret se entendían? La Virgen, San José y Jesús. ¿Por qué? Porque los tres que buscaban lo mismo. Los tres estaban por eso se entendían tanto. Por eso en la Sagrada Familia no habían peleas, no habían conflictos. Los tres buscaban lo mismo. Y aquí es más radical. Jesús les resultó más radical a la edad de 11 años que ellos por la voluntad del Padre. La Virgen no le dijo, va a tener que ir a castigarte, no, guardó en su corazoncito, no entendió, pero después dijo, este va para donde es. Antes aquí nos está dando una lección grandísima. Busquemos la voluntad del Señor como Jesús. Amemos al Señor. Busquemos agradar al Padre en todo. Es lo que vino a enseñarnos Jesús, y va a venir la paz, porque hay una expresión por ahí muy linda que dice, en tu voluntad encontramos nuestra paz. Hoy el Salmo dice, feliz que quiere obedecer siempre. Temor del Señor es obedecerle a Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. La gente no sabe que el secreto de la felicidad está en obedecerle a Dios. Ahí está el secreto de la felicidad. Uno es pleno cuando busca la voluntad de Dios y le obedece y le dice a Dios, fiat, sí en todo. Ahí está la plenitud de la vida. La gente es triste y amargada cuando no le obedece a Dios. Obedecerle a Dios nos trae una paz, una fortaleza, un consuelo, una alegría, así nos persigan.
Eso lo que trae es dicha por toda parte. Entonces, que nosotros nos decidamos por el Señor, porque ahí está nuestra paz, ahí está nuestra alegría, ahí está nuestra plenitud, en hacer siempre la voluntad del Señor.